y para eso tenemos a la doctora Ivania, que yo no sé eso cómo llamarlo, Lorena, se convirtió como en una cultura al mediodía esperar la conferencia de prensa Total. para saber cuántos iban. Y después eso nos saturó tanto que no queríamos saber nada, ni volver a ver al doctor Salas ni en la esquina. Sí. Pero claro, todo esto nos alteró mucho, de Total. verdad. ¿Qué tanto, doctora Ivania? ¿Cómo me le va? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Yo aquí estoy con mi tacita de café también, bueno. Muy bien. para poder conversar con ustedes de este tema que sin duda a nosotros nos deja herencias y herencias que no son las más bonitas. Definitivamente un confinamiento que nos lleva a las casas nos puede dejar diferentes tipos de estrés, inclusive un estrés postraumático, y eso lo podríamos traducir en ansiedades, en depresiones, en trastornos de estrés de los diferentes tipos y toda la sombrilla de los trastornos mentales y del comportamiento que de pronto hoy estamos viéndolos reflejados como sociedad. Yo soy muy creyente, ¿verdad?, de que temas de violencia, por ejemplo, tuvo que haber jugado un papel muy importante todo el tema del confinamiento y todo ese miedo que nosotros vivimos, y hoy claramente se traduce en los diferentes tipos de violencia que estamos viviendo y también en todo lo que pudo haber conformado todos los eventos psicosociales y ambientales en los que hoy nos estamos desarrollando. Claramente, y es importante salvaguardar que cuando nosotros hablamos de trastornos mentales y del comportamiento, estaríamos hablando que hay varios factores que se interrelacionan y por supuesto tienen que ser biológicos, tienen que ser psicológicos, sociales, pero también ambientales, y el COVID nos deja esta deuda de factores psicosociales y factores también ambientales que no podemos obviar. Sí, claro, qué divino, como ustedes lo decían, que hay gente que dice no quisiéramos hablar más del COVID. A mí me parece fantástico poder olvidar esto, pero realmente fue una realidad que vivimos y fueron eso fue hace 5 años, pero fueron 2 años en donde nosotros no sabíamos si esto se iba a perpetuar o qué tanto se iba a perpetuar continuamente, mañana tras mañana, a mediodía, en las noches, veíamos muertes, veíamos cómo era que nosotros íbamos a actuar o reaccionar conforme a lo que las ruedas de prensa nos fueran a decir. Entonces, eso hizo que entráramos en esta vicisitud en este momento de la vida, que claramente hoy lo podemos traducir a las encuestas y a los datos que se estuvieron manejando desde un momento, y es que esto también es muy importante porque la Caja Costarricense del Seguro Social como institución informó para el 2022 que se registraron 88.953 consultas externas por trastornos del estrés, en donde los cuales mucha o gran parte de estos 65,000 y pico correspondían a mujeres, lo que a mí me dice que las mujeres llevábamos una carga muy importante con todo lo que a nosotros nos pudo haber pasado con el tema de COVID. Para el 2023 todavía las cifras ascendieron de 88.953 a 102.581 atenciones, de donde 76.540 también eran mujeres afectadas. Y para el 2024 todavía, ¿verdad?, teníamos un reporte bastante importante que era de 46.016. Se reduce, pero yo no creo que se haya reducido porque el impacto no haya sido tan grande, sino que tendríamos que empezar a ver cómo es cuál ha sido el abordaje que ha tenido estas personas para poder entender dentro del comportamiento psicosocial, ambiental o las atenciones que pudieron haber tenido estas personas para poder bajar estas encuestas. Pero de que es una realidad y de que nosotros tenemos una herencia, la tenemos. Totalmente. Ahora, doctora, puede ser interesante eso de que haya bajado, no porque los trastornos mentales también hayan bajado. Sería que lo normalizamos, que la gente ya dice, es que ya estamos
todos mal de la cabeza y que no se hace consulta y no se busca ayuda. Exacto, y no están buscando ayuda. No es que no haya el problema, sino que la gente no lo consulte tanto. Bueno, es que no creo que no lo haya consultado tanto, sino más bien que estos reportes son de la Caja Costarricense del Seguro Social y tenemos también los subdatos, que son los que no se reportan a nivel nacional. Por ejemplo, las consultas privadas, yo hablé de la consulta externa, pero tendríamos que ver las otras consultas, tendríamos que ver cómo es que la persona también está lidiando con esto, tendríamos que ver si es que, por ejemplo, estábamos hablando de un tema de ansiedad, la vio un médico general y pues no se contempló dentro de un trastorno por estrés, por ejemplo. Entonces, hay muchos factores y por eso comentaba que habría que revisar qué es lo que hay de fondo. De pronto en aquel momento se le dio una atención, porque yo me acuerdo inclusive que desde el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica salimos con la línea de atención de emergencia en crisis y hoy lo transformamos en otra metodología que es el CAP, pero todas las instituciones o gran parte de las instituciones pusimos el granito de arena para esta atención. Hoy de pronto tenemos atenciones diversificadas y eso quizá puede estar ayudando a que este tema de las encuestas o de las consultas externas haya descendido un poco, pero no quiere decir que porque no hay una data no estemos teniendo casos en clínica en los diferentes entornos. Esta situación afectó también en diferente medida a diferentes grupos por edades, por ejemplo, y tal vez hablamos de los niños, esos niños que nacieron y se criaron esos primeros años en pandemia. ¿Cómo trabajarlo con ellos? ¿Ha habido también una alta consulta en las primeras edades? Bueno, se han visto casos hablando acerca de suicidio, se han visto casos en niños y en adolescentes en donde han intentado suicidio e inclusive ha habido muerte por suicidio. Entonces, claramente los niños sufrieron tanto como también los adultos y tanto también como las mujeres, como les explicaba ahora, ¿verdad? Entonces esto es un tema social, no es un tema que discrimina edades, clases sociales, factores demográficos dentro de la sociedad costarricense. Entonces, claramente los niños sufrieron algo, los separan de la sociedad, los mandan también a la casa. Todos tenemos que convivir, todos necesitamos inclusive poder conectarnos a los diferentes trabajos, a las diferentes escuelas, a las universidades y muchas veces inclusive hasta una computadora había en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacíamos para tener esa conexión social con los pares y tener que modificar de pronto ciertas conductas en casa? Teniendo una sola computadora, mientras los niños antes iban un periodo bastante amplio a los centros educativos. Entonces, claramente sí, los niños sufren y hoy pueden estar sufriendo estas consecuencias a raíz de lo que vivimos hace 5 años con el COVID. Pues, doctora Ivania, era la arista que queríamos tocar a propósito de los 5 años de la pandemia. Ya vamos a escuchar un trabajo especial que viene realizando también el equipo de esta TV con los periodistas a propósito de estos primeros 5 años, de recordar algo que nos cambió como humanidad, que nos impactó tanto como humanidad. Doctora Ivania, muchas gracias. Con todo gusto, estamos a la orden. Feliz día. Y sígase tomando Igualmente, el cafecito. gracias. Sígase tomando el cafecito. Muchas gracias. Ella es la presidenta del Colegio Profesional de Profesionales en Psicología esta mañana.